Miren, el día de ayer quedé de compartir con ustedes esta entrevista que le hace Heriberto Paredes de Pie de Página a Carlos Beristain. Él, si recuerdan, es miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en México para el caso Ayotzinapa. Es, la verdad, una muy buena entrevista, porque es de estos textos que le ponen el punto a las IES para entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y bueno, Carlos Beristain, a quien tuvimos el gusto de conocerlo hace algunos meses por acá, me invitó a compartir y a presentar su libro de Ayotzinapa, y ahí se llama su libro, La Verdad de Ayotzinapa. Por acá lo tengo, no lo sé. Ay, qué vergüenza les estoy diciendo. Aquí está. Les estoy diciendo y ni me acuerdo. El tiempo de Ayotzinapa, una disculpa, Y fíjense, fui a presentarlo, me invitó a presentar su libro. Pero bueno, El tiempo de Ayotzinapa. Y pues bueno, creo que calificado para hablar sobre la situación tan grave que se vive en nuestro país, indudablemente está. No lo está para aquellos que tratan de ocultar la realidad que hoy se vive. Los que estaban antes y los que están ahora, que tratan de minimizar y voltear al pasado y decir, ellos fueron. Claro, nadie niega que hayan sido ellos, pero los responsables actuales de la seguridad del país, de la violencia, para que no siga creciendo y pare, pues son los que están ahora. En fin, les comparto el artículo, la entrevista que le hacen en Pie de Página. Voy a tener que ponerle 2 pausitas porque es muy larga, pero dice lo siguiente, también para tomar agua, ¿no? Carlos Beristain, déjenme la hago más grande, para alcanzar a leer bien. Ahí está. Carlos Beristain, miembro del desintegrado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI para el caso Ayotzinapa, analiza en entrevista la violencia en sus distintos niveles y complejidades, su reproducción y su continuidad, tanto en México como en América Latina. Hace muy buenas comparaciones con Colombia. El texto es de Heriberto Paredes, Mariana Azagua y de Timo Dorsch. Las fotos que aparecen son de Heriberto Paredes. Carlos Beristain, mediador y parte de los procesos de paz en países como Colombia y Guatemala, fue miembro del GIEI que investigó la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El doctor y psicólogo comparte un análisis que ayuda a leer la violencia en distintos niveles y complejidades, su reproducción y su continuidad en México y en América Latina. Su sentido crítico, aplicado a los procesos de confrontación en donde intervienen diversas posiciones, es provocador en el contexto actual en el que parece que se redefinirá la investigación del caso Ayotzinapa. Los costos sociales de una investigación mal elaborada y de la obstrucción de la justicia son demasiado altos. Los han padecido sobre todo las familias de los estudiantes. A partir de un análisis que va de lo particular a lo general, Beristain logra colocar en la conciencia que la justicia no es solo cuestión de voluntad, sino de correcta procuración de la investigación. En América Latina, le preguntan, se supone que todos son ya países democráticos, formalmente. Sin embargo, los muertos de hoy en día, la violencia de hoy en día, supera por mucho a los muertos de ayer. ¿A qué se debe? Y dice Beristain, van a ver la pregunta así en cursivas y negritas y la respuesta en letra normal, para no detenerme a decir, y dice y le preguntan. Hay factores estructurales y factores de cambio en las dinámicas de la violencia. Factores estructurales como la inequidad, la frontera. México tiene una frontera con Estados Unidos y eso no va a cambiar. ¿Por qué Ciudad Juárez fue la ciudad más violenta del mundo en una época, mientras El Paso, la ciudad cruzando el puente, era la más segura de Estados Unidos? Hay ahí una división del trabajo de matar. Se mata abajo, no se mata arriba. La frontera de Estados Unidos con México no es una frontera entre dos países, es entre dos mundos económicos y políticos, donde hay una desigualdad en la distribución de la violencia, hay una división del trabajo de matar y las drogas van hacia arriba y las armas van hacia abajo, la dinámica de la frontera. Todas las formas de violencia masiva, colectiva,
tienen lógicas diferentes, pero un aspecto común es el mecanismo que está detrás y que es el control de la población y el control del territorio. Esto es muy importante. Repetimos, tienen lógicas diferentes las formas de violencia, pero un aspecto común, el mecanismo que está detrás, es el control de la población y el control del territorio. Eso quieren. Hay lógicas diferentes. Por ejemplo, tienes la contrainsurgencia en la guerra, donde el control de la población y del territorio se da por objetivos contrainsurgentes. Hay un grupo armado que tienes que controlar. Tienes que quitarle el agua al pez y haces ataques contra la población civil, porque es importante controlar el territorio y controlar la población. Pero la dimensión militar de un conflicto siempre es el 10% del conflicto. El 90% del conflicto es otra cosa. Controles, ataques a la población civil, control del territorio, etc. Esta definición, esta descripción, bastaría para ya no leer más. Si a la gente le entrara en la cabeza que esto es lo que está pasando, que la violencia en nuestro país está siendo perpetrada, dirigida, auspiciada, controlada por los que están en el poder, creo que no necesitaríamos otra explicación. Con esto es suficiente. La dimensión militar de un conflicto, dice Carlos Beristain, siempre es el 10% del conflicto. El otro 90% es otra cosa. Controles, como las leyes, ataques a la población civil, como lo que terriblemente pasó en Ayotzinapa, ha pasado en Tamazula, ha pasado en Tamaulipas, ha pasado en tantos lugares. Control del territorio, como lo que pasa en Michoacán, etc. Continuamos. Esta foto es muy chula, miren nada más. Muy fuerte. Continuamos. Cuando los paramilitares fueron a un sitio en Colombia llamado Barranca Bermeja, la zona roja de Colombia, en el año de 1997, buscaron a la organización femenina popular. Esto es un ejemplo de lo que dice él sobre este tema de controlar. Esto ocurre en Colombia y ocurre en México. Da un ejemplo de Colombia. Esta organización femenina popular era la única que quedaba y tenía un comedor popular. Fueron a pedirles las llaves del comedor. ¿Por qué un grupo armado basado en el terror quiere quedarse con las llaves de un comedor? Porque es el único lugar civil que no está controlado, el único al que va la gente más pobre a comer, en el que se mueven formas de solidaridad y de información entre la gente. Controlar eso es muy importante militarmente. Si el objetivo es el control del tejido social, es clave, porque la lógica de la guerra no es solo el enfrentamiento con la guerrilla. Eso es el 10%. Esas son formas de continuidad de la violencia. Esta parte donde dice, pues, ¿por qué fueron a un comedor, no? ¿Por qué? Pues porque es un lugar que no tenían controlado, en el que existen formas de solidaridad y donde la gente se informa entre sí. ¿Les suena las normales rurales? ¿Por qué las quieren desaparecer? ¿Por qué atacan a los caracoles? ¿Por qué atacan al municipio de Cherán? ¿Por qué atacan a los municipios de la meseta purépecha como Arantepecua, en fin? Cuando fuimos, una de las primeras veces a Colombia, hace 24 años, participé en la formación de la organización Brigadas de Paz. Un día, con la organización Justicia y Paz de curas y monjas progresistas, el grupo fue a ver un campamento de desplazados, en un sitio que se llama Ocaña. Había una casita de palo de una señora que era desplazada y tenía una virgen. El cura que acompañaba a la organización le pregunta, ¿usted qué le pregunta a la virgen? La señora le dice, yo le pido que si hay un nuevo desplazamiento, no haya nada bajo los pies. ¡Qué fuerte! Cuenca de Burgos, Veracruz, Tabasco. Porque 2 veces la señora tuvo que desplazarse y 2 veces hubo algo bajo los pies. En un lugar hubo esmeraldas y en otro oro. Guerrero, Coahuila,
Qué fuerte, ¿no? A veces en las respuestas fáciles de la gente sencilla se encuentra toda la verdad. Hay que saber escuchar y entender a qué se refiere. La dinámica de la guerra no se entiende solo por la dinámica insurgente contra insurgente. Si tú ves la lógica de la guerra o de la violencia colectiva en Colombia, en México y en muchos otros lugares, lo que ves es que también tiene importancia lo que hay bajo los pies. Eso une a la violencia insurgente contra insurgente que esconde esos problemas a una violencia de nuevo cuño, en la que todo eso parece nuevo. Para el caso de la masacre de Río Negro, de cientos de indígenas guatemaltecos cerca de la zona Baja Verapaz, un caso que tiene sentencia en la Corte Interamericana, hicimos análisis de la masacre para el informe que se llamó Guatemala Nunca Más. Era un análisis en términos contrainsurgentes, viendo qué población había, con quién se relacionaban, el control de esa población y del territorio. Pero si ves ese camino, caso de la lógica actual, tienes que ese desplazamiento masivo se dio para la construcción de la represa del Chijoy. En la lógica contrainsurgente, el objetivo es quitarle el agua al pez, a la población, pero debajo de eso hay otra lógica, que es la del control del territorio para la construcción de la represa más importante del país. Y por eso es tan importante lo que están haciendo en el estado de Hidalgo, Puebla, Morelos, el proyecto integral Morelos. ¿Por qué hay violencia en estos estados? Pues por esto. Y es solo un ejemplo, pero van a ver cómo se van a poner las cosas calientes en Oaxaca, o muy calientes en Chiapas y en Quintana Roo. Ya saben por qué, ¿no? Exacto, los megaproyectos. Continúo. Muchas de las cosas que vemos ahora como casos ambientales no es porque se hayan convertido en cosas nuevas, es la misma cosa. Antes las mirábamos desde la lógica dominante, que era el conflicto armado o respuesta contrainsurgente. Tenemos una manera diferente de mirar las cosas. Antes había una lógica armada, pero lo que hay bajo los pies o los objetivos del control del territorio siguen siendo importantes. En Guatemala fui parte del proyecto de la reconstrucción de la memoria histórica, una especie de comisión de la verdad previa a la comisión de la verdad oficial hecha por Naciones Unidas. Esta comisión fue hecha por la Iglesia Católica y yo trabajé con Monseñor Gerardi, un obispo que 2 días después de presentar el informe fue asesinado. Cuando estábamos en ese trabajo, siempre tuvimos una percepción: ¿cómo visibilizamos los mecanismos que hacen posible el horror a gran escala? Esa idea nos la dio el antropólogo Ricardo Falla, jesuita. Él había escrito el libro Las masacres de la selva, el primero que se escribía sobre las masacres en Guatemala. Un día lo llamamos y muy lúcido nos dijo: miren, la masacre es trabajo. La masacre es trabajo. Alguien trabajaba. Y si hay trabajo, hay un sueldo. La masacre es trabajo. Y nos empezó a explicar la masacre de la finca San Francisco, una masacre de 300 muertos. Él recogió el testimonio del único sobreviviente de la masacre. Ese hombre contó cómo el ejército llegó en helicópteros, cómo la gente que iba a ser masacrada ayudó a sacar las cosas de los helicópteros. Contó cómo se separó a los hombres de las mujeres y de los niños, cómo se les mató a unos delante de otros. La bomba que se tiró, no sé si a la escuela o a la iglesia, cómo la gente quedó muerta y cómo él quedó debajo de los cuerpos, ensangrentado, y cómo en la noche salió. Pero mientras eso estaba pasando, escuchen esto, había gente que estaba preparando la comida y después hubo fiesta, hubo música. Hay una planificación del terror. No es llegar con una metralleta o tirar una bomba y matar. Entramos en esa idea. Le llamamos los mecanismos del horror. ¿Qué es lo que hace posible el horror a gran escala? No es llegar a un sitio y disparar. No son daños colaterales, son daños intencionales. Tienen un objetivo, no es casualidad. En ese tomo de Guatemala Nunca Más, en el capítulo que se llama Los mecanismos del horror,
Se describe cómo los servicios de inteligencia eran un poder dentro del poder. Los servicios de inteligencia eran el poder dentro del ejército. Eran los que conducían la guerra, llevaban a cabo las ejecuciones, orientaban las masacres. Yo solo me pregunto, neta, esto sale a la luz después de un gran mecanismo y un esfuerzo de la sociedad de Guatemala para pedir ayuda, para que se crearan comisiones de la verdad. Esto no ha ocurrido en México. Si ocurre, no tengo ninguna duda que iban a salir casos como este, donde el ejército sería exhibido con pruebas de que era el que conducía la guerra, llevaba a cabo las ejecuciones, orientaba las masacres, y doy como ejemplo Ayotzinapa. Continúo. ¿Qué pasó después de la guerra con los miembros de inteligencia? ¿Qué pasó después del sexenio de terror de Peña Nieto con los miembros del ejército o los miembros del CISEN? Nada, dicen en el caso de Guatemala. Han tenido cargos relevantes de control de fronteras o aduanas o negocios ilegales, como investigó el CI de Guatemala. No es casualidad, eso te muestra la continuidad de la guerra contrainsurgente con las drogas, con las armas, con el robo de los carros. Del control de los servicios de inteligencia se pasa después a aduanas, y a esto le llamamos corrupción, y parece que son dos cosas diferentes, pero es una continuidad, con lógicas diferentes, con objetivos distintos, pero son los mismos tipos con las mismas estructuras. Por eso me gustó mucho, por ejemplo, lo que dijo Anabel Hernández en relación a la Guardia Militar del Peje. A ver, los van a echar todos a la licuadora, los van a mezclar, y después de mezclarlos, los van a sacar a las calles sin que haya depuración, sin que se haya dicho este es malo, no puede estar ahí, sin que se haya investigado todo lo que pasó, todos los crímenes desde que andan en las calles haciéndola de policías. Anabel Hernández decía, no, esto va a fracasar, nos va a llevar al horror. Bueno, pues ya tenemos ejemplo de esto, Guatemala. Hago una pausa para tomar agua. Listo, es que me quedo con la boca seca. Continuamos. Una pregunta. ¿Qué? No, ya había terminado hasta con lógicas diferentes, ¿verdad? Sí, ya, perdón. Continuamos, ahora sí. Hay que mirar no solo hacia el horror de la guerra, hacia atrás, sino hacia la reconversión de las formas de violencia en el futuro. Si no desmantelamos estas estructuras, tenemos la continuación de las formas de violencia en la dictadura y en la democracia, con otros objetivos, pero con esas mismas estructuras. Esto reafirma lo que venía a decir Anabel Hernández. No, por favor, va a continuar lo mismo. No puede ser que quien va a cuidar a los mexicanos ahora, la Guardia Nacional, Guardia Militar, esté formada por gente que salió de la Policía Federal, o de la Marina, o del Ejército. Por favor, si ellos son los perpetradores de los crímenes más espantosos que han ocurrido en México. Es increíble, ¿no? Continuamos. Han pasado 5 años, ahí hay una pregunta. Han pasado 5 años desde que 43 estudiantes fueron desaparecidos en México por elementos policíacos y entregados a grupos armados desconocidos. ¿Cuál es su valoración sobre el caso Ayotzinapa? ¿Qué aprendió de su participación en la investigación del GIEI? Esto está muy chido. Escuchen. Al día siguiente de aterrizar en México, fuimos a la escuela a hacer un hecho demostrativo para la gente, porque ninguna autoridad había ido. Fuimos para hacer una cosa simbólica para la gente, que le demostrara que estábamos en esto. Tuvimos una reunión con las familias. Nos dijeron 3 cosas. Son los únicos en los que tenemos confianza. No confiamos en nadie más. Díganos siempre la verdad. Una gente a la que le habían mentido tanto, díganos siempre la verdad, sea dolorosa o lo que sea. Y por favor, no se vendan. Eso no nos lo había dicho nunca
a ninguno de los 5 expertos que veníamos de un montón de luchas cada uno. Eso demuestra la experiencia en el caso de México. Fuerte, ¿no? Ayotzinapa. Esta foto también es una belleza. Continuamos. Esa fue la pregunta más difícil de responder en ese momento. No hemos venido para vendernos, no nos vamos a vender. Pero si ves la experiencia que la gente ha tenido y ves la estrategia que el Estado mexicano ha tratado de usar para neutralizar lo que hacíamos, si no hubiéramos tenido agudeza para entender, hubiéramos terminado en que la gente pensara que nos habíamos vendido. A lo que te enfrentas es a una cosa muy grande. Hay también algo de importancia aprendida. Mucha gente en México nos dijo: ustedes no van a poder hacer nada, no les van a dejar. Ahí hay 2 cosas que son diferentes: que no te dejen hacer nada y que traten de envolverte. Otra cosa es que no puedas hacer nada. Otra cosa es convencerte de la impotencia. La impunidad termina por generar un sistema en el que nos convence a todos de la impotencia. Esto es muy interesante. Ante tanta impunidad en nuestro país, ¿no saben ustedes, yo que leo todos sus comentarios, no saben cuántas veces he leído comentarios de este tipo? No van a poder. Uy, no, se va a corromper. Uy, no se... De verdad, ya nos convencieron de eso, de que no se puede, de que no merecemos un sistema de justicia que acabe con la impunidad. Ya estamos convencidos. Nos han machacado con eso durante 80 años. Lo tiene muy asumida la gente. Que no hay remedio, que hay que adaptarse. Yo voy en contra de todo esto. No se puede permitir. Al final es la confirmación de la impotencia de las luchas sociales y de la gente. Una cosa es que sepas a qué te enfrentas, no puedes ser ingenuo en eso, pero otra cosa es que no tengas ni visión ni estrategia, que te dejes llevar al mismo sitio, que el Estado es muy malo, horrible, que no hay nada que hacer, ya sabes cómo son. Al final todo mundo termina dándose la palmadita en la espalda. Qué fuerte, ¿no? Y eso es lo sofisticado, porque la fachada es una fachada democrática con leyes y tratados internacionales, pero al final no hay justicia. Entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve la democracia? Este tipo de democracia. Y vean lo que responde. Claro, si entendemos la democracia como las votaciones y los partidos que tienen plata y se pueden presentar y hacer campaña y hacer publicidad y manejan los discursos y limitan, eso no es democracia. Es la democracia electoral, la del sistema de partidos. Entendemos la democracia como la participación de la gente en los procesos, en la toma de decisiones sobre sus vidas. No hay que dejar que todos estos sistemas estén quitándonos los conceptos. Cuando el poder te quita hasta los conceptos, hasta lo que puedes decir, estás perdido. Porque nada de lo que digas va a ser transformador. Hay que mantener una distancia de la realidad. Esto pasa en México. Fuera de la 4T, ahora no hay nada, no se puede. Oye, que se está construyendo un proceso interesante en Michoacán y otro allá cerca del estado de Jalisco y otro en Guerrero. No se puede. Lo único, lo bendecido es la 4T. Como antes fue el PRI, no se puede hacer nada fuera del PRI. Tú vota, ve a votar. Ya, delega en un diputado, delega en un gobernador, delega en el presidente. Siéntate y espera. Te van a caer las cosas del cielo. Nos lo han metido, nos han machacado tanto con esto. Hay 2 tiempos en los que uno se maneja siempre, y eso nos pasó en el caso de los 43. Tú tienes el tiempo en el que las cosas ocurren y el tiempo en el que te das cuenta de que ocurrieron. Entre ellos, en México no puede pasar mucho tiempo. Yo tenía la sensación de esquizofrenia en las cosas que pasan. Si te quedas pegado a eso, estás perdido. Miren, yo esta reflexión que hace Carlos Beristain la he platicado con gente de aquí.
Se acordarán de la periodista española Irene Serna, que ha estado con nosotros en algún programa. Lo platicábamos y ella misma en la estación de radio decía que en México todos los días pasaban cosas, noticias, una tras otra. Acá, créanme que la noticia dura 20 días, por ahí al mes ya no se habla del tema. Sí nota, ¿no? Entonces es esquizofrénico. Te apabulla la realidad mexicana con tantas cosas, todas graves, una peor que la anterior, y ahí la llevamos, ¿no? Continúo. Trabajas con un fiscal, te vas dando cuenta de que es corrupto, que oculta pruebas, que no trabaja para la justicia, sino para manipular las cosas. Si te das cuenta de eso 4 meses después, estás perdido. La historia construida del basurero de Cocula, esta historia la construyeron con 4 testimonios. Eran evidentes las contradicciones. Había una contradicción brutal que era la cantidad de leña que se tenía que usar para quemar los cuerpos. No había manera. No nos tome el pelo, esto no es así, le dijimos al fiscal. Después detienen a un tipo que se llama el Duba o el Dubalín, otro de los acusados. Un día viene el fiscal con la declaración que le habían tomado al Duba. Tú lees la declaración y responde a lo que nosotros habíamos dicho que eran agujeros en la versión. Con lo que él dice, ahora sí cuadra la versión. ¿Cómo fabrican las pruebas para adecuarse a lo que tú les dices? Uno pensaría que hay un diseño maquiavélico, pero es una cosa banal. Aunque es un sistema y no hay que minimizarlo, es una forma de funcionar en muchos lugares. Todos tenemos que ser mucho más conscientes de eso para tener más capacidad crítica, para entender más las dinámicas de esos conflictos, para entender las formas. Es un problema clave, las continuidades de la violencia. Miren, un ejemplo para que se comprenda mejor esto. Hagan de cuenta que ustedes llegan frente a una pared y va con ustedes el fiscal. El fiscal les había dicho que la pared era negra. La ven ustedes, no mames, es roja. Esta es una pared roja, no, pues es negra. Se van y a los 3 días regresan y se encuentran con el fiscal que les dice, miren, la pared es roja. Dices, pero si yo te dije que era roja, ya había contratado a un pintor. Ya había creado las condiciones para decirles que era verdad, que la pared era roja. Habían construido una mentira y hay que irla derribando, poco a poco. Y ellos lo que hacen es adecuar la realidad a lo que tú estás observando que pasa. Te habían mentido, construyen una realidad que se adecue a lo que tú notaste que era mentira. Es muy fuerte, esto es muy fuerte. Esto pasa todos los días en México, todos los días. Caso Lesbi. Continuamos. ¿Cómo fue trabajar con lo que después se volvió el expediente Caso Iguala? Es un documento muy impactante por su volumen, pero también porque está actuando como la verdad y muy rápidamente se le encuentran los agujeros de no verdad. ¿Cómo describirías ese documento y cómo fue trabajar con él? Miren esta frase, el dolor nos iguala. No la había leído. Qué adecuada, ¿no? En alguna marcha por lo ocurrido en Ayotzi. Bueno, la respuesta de Beristain. Hay un método antiguo, perverso, el método escrito. Y sí, todo se escribe y no sabes qué está sometido a contraste. Teníamos 80,000 páginas el día que llegamos y después creció mucho más. Pero revisas un peritaje y ves que toda la parte descriptiva está bien hecha. Cuando pasas a la fase conclusiva, te encuentras que hay otra cosa. ¿Cómo con esto se concluye esto? Te muestran que hay una mano detrás, no debes dejarte llevar. Han hecho esta prueba y esta otra. ¡Qué bueno! ¡Qué tecnología! ¡Qué laboratorios! ¿Por qué lo que viene después, las conclusiones son especulativas? Hay un salto. ¿Qué significa esto? Alguien está diciendo lo que hay que concluir
sobre esto. Murillo Karam. Te pones a hacer el análisis de los informes médicos. Hay una descripción de las lesiones. ¿Por qué no hay una fotografía? Sobre los implicados, ¿por qué al tipo lo detienen y tiene lesiones? Se le entrega a la CEIDO, su Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la sección de crimen organizado, y al cabo de 8 horas le hacen otro informe y tiene 8 lesiones. Y 2 días después le hacen otro informe y tiene 24 lesiones. Lo asombroso es que tienes una maquinaria que te va haciendo informes. Qué espantoso, de verdad. La conclusión que se saca no tiene nada que ver con la realidad. Alguien ha dicho que esta tiene que ser la conclusión. Hay problemas estructurales. Tienes en México servicios periciales que dependen de la Fiscalía. Entonces, ya estructuralmente tienes las condiciones para que el médico sea sometido a presión para decir las cosas que no tiene que decir. ¿Ustedes han escuchado de alguna reforma en la Fiscalía en este sentido? Ninguna. Esto es a lo que se refiere Beristain cuando dice continuidades de la violencia. Para que cambien las cosas tienes que derribar esto. No hay de otra. Tiene que ser así. Bueno, continuamos. Déjenme hago la última pausita para tomar agua. Continuamos. Bueno, dice, cuando llevábamos un par de meses ahí, hubo una visita de un delegado de la Unión Europea. Tuvimos una reunión con él y venía de hablar con la PGR, con el Estado, y él nos dijo, nos han dicho que este es el mejor expediente que ha hecho nunca México. Y claro, él estaba apabullado con la cantidad de pruebas. No sé si será el mejor expediente que tiene México, pero ese expediente no aguanta un análisis de lo que nosotros estamos haciendo. Y no se trata del número de páginas, sino del sistema y la ética. Y tienes el factor estructural que va a limitar la independencia del perito. Lo que prima es la lealtad al sistema, no es la verdad, no es la investigación, no es el trabajo. Pues sí, al perito, por miedo a perder el trabajo, pues tiene que decir lo que Tomás Herón quería que dijera, por ejemplo, ¿no? O Murillo Karam, o Peña Nieto, o Cienfuegos. ¿Y cómo plantear la ética en estas situaciones? Si el comportamiento que se refuerza no es la ética, el comportamiento que prima es el que mejor se adapta a la situación, el que obedece. Y es la perversión total, porque no tienes ninguna garantía. Fíjense lo que le dijeron a Peña Nieto. Se lo dijimos a Peña Nieto, señor. Asuma una verdad incómoda. Es mejor asumir una verdad incómoda que mantener una mentira que no se sostiene. Nos empezaron a decir que nosotros estábamos desconfiando. Les decíamos, miren, es que esto es lo que hemos descubierto. Esto habla por sí mismo. No, decían, es que ustedes opinan. Y muchos medios empezaron a convertir la verdad en una opinión. Es que ustedes opinan que los jóvenes no fueron quemados. Perdón, nosotros no opinamos nada. Ahí tiene un peritaje de fuego. Ahí tiene el teléfono del muchacho que, cuando ya supuestamente los habían matado, le manda un mensaje a la mamá diciendo, por favor, póngame una recarga. No es que nosotros opinemos, lo siento, las cosas hablan. Ahí hay todos los discursos de la llamada posverdad. Son intentos de tergiversar las situaciones y convertir todo en una versión más de la historia. Todo es una opinión. En el expediente, la Fiscalía borró un 5º autobús, lo borró. Entre los 80,000 folios no había un 5º autobús. Lo que hay en el expediente es una fragmentación de las cosas. La primera vez que pedimos un índice, fíjense lo que le hicieron, La primera vez que pedimos un índice eran 80,000 folios, Nos dieron 1,000 páginas, pero te pones a leer eso y no entiendes. Decían, les vamos a dar un índice para facilitar, pero no sabes de qué son esos documentos, no sabes de qué van, no tienen ninguna lógica, pero tienes a alguien que ha estado 3 semanas haciendo un índice de 1,000 páginas porque nosotros hemos pedido el índice. Es como kafkiano. Es una lógica funcionarial que no vale para nada. Cuando trataron de cuadrar una cosa,
se les descuadraba otra. Pero si tú tienes todo eso asociado a una campaña brutal contra nosotros, donde tratan de desprestigiarte, tratan de minar tu resistencia, pues hubiéramos podido sucumbir. Esto es muy chido, ¿eh? Si no hubiéramos tenido una cohesión, primero, los 5, cohesión interna. Y si no hubiéramos tenido el polo a tierra de los familiares, nos habrían destrozado. Lo intentaron. Esto es muy chulo, es un agradecimiento a la gente de Ayotzi. Sí, cuando la gente de Ayotzi, los papás principalmente, dijeron, queremos al GIEI, no confiamos en nadie más, eso era agarrar a Peña Nieto de los huevos y decirle, si se van, se va a armar. Y Peña Nieto tuvo que acceder a que regresaran, ¿se acuerdan, no? Continúo. Ahora estás en Colombia, y fíjense, esto de Colombia es muy interesante. Ahorita van a ver algunas historias que cuenta y la necesidad que él plantea, y muchos otros, yo me incluyo, de la creación de una comisión de la verdad para poder llegar a un resultado óptimo, para poder hacer justicia. Continúo. Ahora estás en Colombia, es un caso diferente. A ambos países, México y Colombia, ¿qué los une y qué tanto son representativos de un mismo proceso a lo largo de América Latina? México y Colombia tienen factores de cohesión social fuertes, diferentes pero fuertes. En Colombia tienes gente, nos hace falta esto, que ha hecho casos emblemáticos, sentencias muy buenas, gente del aparato del Estado que se ha saltado el mandato y ha hecho cosas muy relevantes. En México no tienes a nadie. Quiero poner aquí un punto para que se acuerden. Esta entrevista es de hace unos días. No hay nadie, ni antes ni ahora. En México, la única gente que se ha saltado ese mandato fueron los jueces del caso Ayotzinapa en Tamaulipas, después de que tuvieron nuestros informes. Pero es la primera vez que los jueces hacen una cosa así. Tienes una herramienta potente, que es lo que hizo el GIEI, que dejó una herramienta potente que no se acaba cuando el GIEI se va. Es una herramienta para el futuro. Todas las recomendaciones que hicieron, ¿se acuerdan? Ahora estoy a cargo, entre muchos otros temas, de la Comisión de la Verdad de Colombia, del caso del exilio. He entrevistado a funcionarios del Estado que se la jugaron, que hicieron bien su trabajo, que investigaron violaciones de derechos humanos, que investigaron los llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, y están en el exilio. Ha tenido un costo enorme, pero fueron tipos que se la jugaron. En México no tienes eso. Y eso marca un poco la diferencia entre los dos países, que son ambos estados sofisticados con una fuerte clase media. Tienes ahí a dos países en los cuales han enfrentado un conflicto armado, insurgente contra insurgente, y toda la historia del narcotráfico de por medio. Y fíjense la pregunta, ¿la criminalidad es la que penetra al Estado? ¿O es el Estado el que usa la criminalidad en este espacio? Siempre hemos dicho que es la segunda, siempre. Puedes dar muchas vueltas, pero lo que tienes en el caso de México es el funcionamiento conjunto de agentes estatales con agentes de la criminalidad organizada, narcotráfico, para objetivos comunes. Y no solamente en el modus operandi. Lo que une a muchas de esas cosas es la impunidad. El expediente de la PGR muestra un monumento a la impunidad, El expediente de la PGR te muestra un monumento a la impunidad y el círculo de corrupción, violaciones de derechos humanos, violencia, se quiebra en la impunidad. Si lo sabemos quebrar, se quiebra en la impunidad. Es decir, que no se alimenta más. Ese es el problema, la impunidad. Cuando el PG habla de corrupción, corrupción hay en todo el mundo. El pinche problema es la impunidad. ¿De qué me sirve que se señale que Javier Duarte es corrupto, se le compruebe y lo metan a la cárcel y en 3 años máximo vaya a salir? Eso no me sirve de nada. Eso es impunidad, aunque haya estado en la cárcel 3 años. En el caso colombiano, lo que nos han dicho es que quieren una verdad que explique, no solo que cuente casos, que explique por qué. Y eso cabe en México también.
En México, hace 10 años, antes de Ayotzinapa, empezamos un trabajo con los familiares de desaparecidos, los talleres psicosociales. Los familiares estaban empezándose a encontrar unos con otros. Ahí hablamos de la desaparición política y la desaparición social. La desaparición política, casos de los años 70, la guerra sucia como paradigma. La desaparición social, casos de la guerra contra el narcotráfico. Durante años, muchas de las organizaciones de derechos humanos no se metieron en esos casos de violencia actual. No se metieron porque les tenían miedo, porque ahí está el narco. Hasta que el caso Ayotzinapa expuso la relevancia del tema de derechos humanos, porque era un grupo organizado, eran estudiantes con un estigma contrainsurgente. Era evidente la implicación de agentes del Estado, de la policía. Eso muestra dinámicas de violencia que hay que quebrar en la impunidad. Y si no se quiebran las formas que tenemos de dar sentido a lo que sucede, ¿cuáles son los factores explicativos? En la Comisión de la Verdad de Colombia es clave eso. ¿Cómo hacemos un análisis de esos patrones de violencia que ayuden a entender las lógicas? Porque de otro modo vamos a hacer una casuística de muertos o de desaparecidos y un caso y otro caso y otro caso. Para cambiarlo, necesitas entender cuál es la lógica que hay detrás, cuáles son esos mecanismos. Hay que ver el proceso de la masacre y también de la impunidad. Hicimos un planteamiento en el último informe de cosas que tienen que cambiar solo en la investigación y el trabajo en esos casos. Son como 20 puntos, entre ellos independencia de los servicios periciales, evitar la fragmentación de los casos. Fragmentar es un caso de impunidad. Tienes una legalidad que está orientada a generar impunidad. Tienes que cambiar. Yo no sé si la PGR quiso hacer esto o aquello. Yo quiero entrar en cuáles son los hechos y a dónde llevan. Estos mecanismos los hemos vivido en las épocas duras de las guerras clásicas, insurgencia contra insurgencia. Pero hay una continuidad de esos mecanismos hasta hoy. Yo doy clases en varias universidades y cuando a veces he preguntado, ¿qué pasa en México? La gente, ¿qué te dice? Narcotráfico. Claro que el narcotráfico es parte de la lógica, pero no solo es el narcotráfico. Para el movimiento social también es clave. ¿Cómo tenemos más capacidad de entender esas dinámicas? Porque de otro modo termina solamente haciendo la pelea o la protesta contra las atrocidades o las cosas que siguen pasando, pero sin tener una visión más estratégica de a qué le apuntamos. ¿A qué le apuntamos? Eso es lo interesante, ¿no? Al menos desde hace 30 años, muchas organizaciones sociales ya habían empezado a denunciar que toda la estructura de violencia ocultaba o tenía un sentido de despojo. Ojo con esto, ¿eh? Y desde entonces la han resistido. ¿De qué manera se relaciona esa nueva forma de mirar las cosas con las continuidades de la violencia de las que nos has hablado y las formas de resistencia que pueden hacerles frente? Fíjense, esto es muy interesante. El ejemplo que pone ahorita del alambre es muy bueno. La dinámica de un conflicto armado, en términos más globales, te oculta cosas que pasan por debajo y que no son lo más visible. Hace años, en la zona de Barranca Bermeja, había un obispo progresista en Colombia, Jaime Prieto, un tipo muy bueno. Un día, en un debate con él sobre lo que significaba el paramilitarismo, me dijo: si quieres entender el avance del paramilitarismo en la región, el Magdalena Medio, es zona roja de Colombia, tienes que irte a una ferretería a ver los kilómetros de alambre de espino que se han vendido. Ah, cabrón, ¿por qué? El alambre de espino es un indicador del despojo de la tierra. Detrás del paramilitarismo hay una lógica de un proyecto económico de control. ¡Pum! Avasallador, ¿no? Con un ejemplo, un argumento sólido. No solamente hay que ver la guerra, hay que ver lo que hay debajo, lo que no te muestran, ¿no? Para entender qué está pasando. Caso Tamaulipas. No solamente hay que ver por qué Ciudad Mier. No solamente hay que ver por qué Coahuila, por qué Los Zetas. No. Hay que ver lo que no te muestran. Cuenca de Burgos. Gas. Reserva. La más grande probablemente de todo el continente.
Hay una dimensión militar del conflicto, que es la masacre, el atentado, el asesinato, pero eso no sirve para explicarlo todo por dos razones. Primero, la lógica que hay detrás no es una lógica de enfrentamiento armado, sino una lógica de acumulación de poder y acumulación de tierra, y eso te lleva a cosas más invisibles. Ves la masacre, pero no ves los kilómetros de alambre de espino que se están vendiendo. Y eso es algo que está pasando a la vez. Además, el terror solo no funciona. El terror funciona con legitimación. Los cambios en la lógica de la violencia obedecen a esa relación. El terror solito no funciona. No. El terror funciona si lo legitimas. Qué buen concepto, qué interesante. Hace años hacía la supervisión de equipos de trabajo en otra región de Colombia, al norte, Punta de Pie y Urabá. Muchos eran curas. Fíjense, esto es muy interesante, pongan atención. Esto es de verdad, ejemplos de estos son los que necesitamos para entender la parte que no te muestran. Fíjense, muchos eran curas y monjas, los únicos que podían ir a esas regiones. Yo hacía la supervisión de equipos que iban allá, estaban un tiempo y se regresaban. Un día tenemos una sesión de supervisión y están todos en crisis. No tiene sentido, no vamos a volver. Habían ido a aquella región al norte de Urabá y llegaron a un retén paramilitar y se morían de miedo. Pero los paramilitares les dicen: ¡qué bueno que ustedes vengan! Les dan una palmadita en la espalda. Nosotros tenemos que golpear a la gente y ustedes vienen a consolar a la gente. ¡Pasen! Los curas y las monjas estaban en crisis. Ojo, ¿cómo es posible que les estamos colaborando a mantener la situación así? No vamos a volver. Hagamos un análisis, dije. ¿Qué dice la gente de la comunidad? La gente dice que sigamos, que es lo único que tienen. Me contaron la historia de esa comunidad que había sido masacrada por los paramilitares. Después iba a hacer la fiesta del pueblo y la comunidad sabía que iban a llegar los paramilitares con una vaca. A la comunidad que habían masacrado llegaron con una vaca para la fiesta del pueblo, para legitimarse. Hago un paréntesis, esto es muy ilustrativo. Caso, el que ustedes quieran, del crimen organizado, delincuentes, el cártel que gusten. Vamos a enfocarnos en uno que conozco muy bien, creo que como a ningún otro. Los templarios. Primero llegaron causando terror en las comunidades. Después colgaron narcomantas. Nosotros estamos aquí para proteger a la población. A los únicos que vamos a detener es a secuestradores, violadores, extorsionadores, a esos zetas. Y la gente así como, no es cierto. Y después les daban dinero. La entrega de despensas. ¿Ustedes qué creen que es aquello de enviar cenas de Navidad por parte de los cárteles o juguetes de Día de Reyes? Y muestran a uno que quién sabe si haya sido. Le cuelgan un letrero en la panza que diga: por extorsionador, lo matan y lo tiran. Y entonces ya legitiman su presencia. Pero para eso hay que ser inteligentes. La gente de esta comunidad reaccionó de una forma que es una joya, es resistencia. ¡Qué pena! Cuando llegaron la fiesta del pueblo, para legitimarse, ya, ahí me quedé, perdón. Las mujeres, una vez que se habla de esto de las vacas, las mujeres se levantaron a las 2 de la mañana a hacer comida. Y entonces, cuando llegan los paramilitares, les dijeron: ¡qué pena! Se pueden llevar la vaca porque, ¿qué creen? Ya tenemos la comida. ¡Pum! Lo que tienes ahí es una forma de resistencia. No es una resistencia directa, no es la manifestación, no es la pancarta, pero tienes una resistencia. Si acompañamos o no un proceso, tiene que ver con si la gente está resistiendo o no. Esto habla mucho del concepto que tiene la gente del GIEI de Ayotzinapa. Hay que aprender a leer las lógicas de la resistencia. Y no solo las lógicas de resistencia en las que uno está pensando. Después preguntarse:
¿qué función cumple nuestra presencia? Porque una cosa es que el paramilitar me diga, qué bueno que vengan, que es el discurso que trata de cuestionarte, y otra cosa es que nuestra presencia abra el espacio para que la gente pueda desarrollar su lucha o no. Si no lo abre, para mí no tendría sentido seguir. Si lo abre, entonces tendría sentido. Ellos, estoy seguro, llegaron a México porque antes aceptaron ir a México, leyeron qué era Ayotzinapa y se dieron cuenta que Ayotzinapa es una de las reservas morales más importantes que hay en México. Y se dieron cuenta de los padres y de su lucha. Y se dieron cuenta que si llegaban, pues su lucha tendría sentido. Es, bueno, el texto de Heriberto Paredes, buenísimo, buenísimo. La verdad es un texto que vale la pena compartir. Es una entrevista muy reveladora. La visión que tiene Carlos Beristain de nuestro país, pues es muy buena, ¿no? Nos dice la neta, ¿no? Cómo es la situación. Quiero comentarles algo rápido. Cuando me invitó a la presentación de su libro, yo llevaba varios puntos para tratar y el primero fue decirle que a nombre de México me disculpaba por la gente que los corrió cuando lo sacó Peña Nieto, ¿no? Y le dije, nosotros no somos eso, ¿eh? O sea, la gente de México que quiere la verdad, que quiere la justicia, jamás habríamos permitido que los corrieran. Y lo bueno es que somos más. Eso se lo dije ese día, cuando estábamos presentando su libro. Pues bueno, compas, pues yo ahí les dejo, se los quería compartir, creo que vale mucho la pena para entender qué está pasando detrás de todo lo que se está viviendo en el país. Saludos a todos.